vamos a dar respuesta entonces a las preguntas que quedaron planteadas. Esa es la idea, plantear preguntas, pero también dar solución a las preguntas, porque mi intención es que no queden dudas en las materias que estamos viendo. Bien, por ejemplo, acá nosotros estamos planteando un triángulo y nos hacíamos estas dos preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a partir explicando, por ejemplo, que la suma de estos dos ángulos, y por eso lo habíamos puesto como dato, la suma de esos dos ángulos era 90. Alfa más beta es 90 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo sumo los tres ángulos, alfa más beta más 90, más el 90 de acá, me tiene que dar 180, ¿verdad? 180 grados. Ahora, esto es una ecuación simple, pasamos a este 90 que está sumando, todo lo que está haciendo una operación en un lado de la igualdad pasa al otro lado haciendo la operación inversa. Es decir, el inverso de sumar es restar, el inverso de multiplicar es dividir, el inverso de restar es sumar y el inverso de dividir es multiplicar. Por lo tanto, si acá está sumando, pasa restando. Si acá estuviera multiplicando este 90 a esto, pasará dividiendo. Y así sucesivamente. Siempre lo que hace una expresión a un lado de la igualdad pasa al otro lado con la operación inversa. Entonces pasa este restando acá y nos queda alfa más beta igual a 180 menos 90, lo cual me da 90. Entonces, ¿qué podemos ganar con eso? Ganamos que nos queda una ecuación simple, que era la original, que alfa más beta es 90, ya lo sabíamos porque lo habíamos dado desde antes, pero fíjense que aquí el ángulo beta nosotros lo podemos transformar en 90 menos alfa. 90 menos alfa. Lo cual también es cierto, porque si sumamos el ángulo alfa con el ángulo 90 menos alfa, me vuelve a dar 90. Entonces, eso corrobora que está correcto. Así que vamos a llamar a este ángulo beta, le vamos a llamar 90 menos alfa. Es el mismo ángulo beta. Entonces ahí ya podemos responder la pregunta. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el seno de un ángulo? El seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa era cateto opuesto partido por hipotenusa, partido en C. Y por otro lado, nosotros podemos calcular acá el coseno del ángulo 90 menos alfa. ¿Cuánto es el coseno de un ángulo? Lo habíamos definido como el cateto adyacente partido por la hipotenusa, partido en C. Entonces, efectivamente, el seno de alfa es lo mismo que el coseno de 90 menos alfa, porque tienen la misma proporción. El seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa, y como 90 menos alfa era beta, entonces se cumple que simplemente el seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta, lo cual desecha la pregunta, ¿no es cierto? Podemos decir que no es cierta, porque el seno de alfa no es coseno de 90 menos beta, sino que es simplemente coseno de beta. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo podemos nosotros tomar como algo genérico. Siempre, ya sea en el caso del seno como en el caso del coseno, nosotros siempre podemos garantizar, esto lo podemos poner como una proposición, algo súper importante, proposición, algo que nosotros debemos llevar cada vez que queramos aprender trigonometría, cada vez que queramos hacer alguna aplicación, tenemos que tener súper claro que a partir de hacer la operatoria entre las proporciones de los trazos, ¿no es cierto?, entre A, B, A, C, etc., tenemos que tener presente que el seno de un ángulo es lo mismo que el coseno de 90 menos el ángulo. Eso no va a cambiar. Es más, también esto funciona al revés, es decir, el coseno del ángulo también es lo mismo que el seno de 90 menos el ángulo. Entonces, con eso nosotros podemos responder perfectamente la pregunta que está aquí. Ya hemos resuelto, ¿verdad?, que efectivamente esta parte no es cierta, no era cierta. Lo que se cumple es que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa, no al coseno de 90 menos beta, pero sí al coseno de 90 menos alfa. Entonces, si uno no tiene claro el sistema, evidentemente que estas cositas lo van a terminar confundiendo, y la idea es que no pase eso.
Entonces mira, si nosotros miramos ahora esta nubecita que está aquí, fíjense que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el seno de un ángulo alfa, respondiendo a la otra parte, el seno de un ángulo alfa, 20 grados, ese es mi alfa. ¿A qué debe ser igual? Según lo que está aquí, debe ser igual al coseno de 90 menos ese ángulo alfa, 90 menos 20. Y efectivamente, como 90 menos 20 es 70, se cumple que el seno de 20 grados es lo mismo que el coseno de 70 grados. Y así uno puede seguir, mientras esté trabajando con ángulos agudos, puede seguir usando lo que nosotros llamamos el complemento de un ángulo. Cuando dos ángulos suman 90 grados, se dice que ellos son complementarios. Por lo tanto, uno puede ahora preguntarse a qué será igual cualquier otro valor de, ya sea seno o coseno. Por ejemplo, ¿a qué será igual el coseno de 50 grados? Entonces inmediatamente uno ya sabe que eso va a ser el seno, por lo que está aquí, el coseno de 50 grados es el seno de 90 menos 50. El seno de 90 menos 50. Es decir, el coseno de 50 es lo mismo que el seno de 40. Y eso es sin saber siquiera todavía cuál es el valor numérico. Porque una cosa es que uno diga, uno meta la calculadora y diga el seno de 40 vale algo así como, no sé, 0,30, 0,28, etcétera. Puede ser cualquier valor. Uno lo mete en la máquina y tiene un valor. Nosotros todavía no sabemos cuáles son esos valores. Pero sin embargo, sí podemos encontrar que hay unas relaciones entre estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos notar? Podemos notar que en la tangente, si ustedes se acuerdan, la tangente estaba definida como, la escribíamos así, como tangente del ángulo alfa, estaba definida como el cateto opuesto. Vamos a hacer un dibujito aquí de nuevo. Aquí está mi ángulo alfa, este era A, este era B y este era C. El cateto opuesto al ángulo alfa partido por el cateto adyacente que es B. ¿Qué nos damos cuenta ahí? Nos damos cuenta que existen en matemáticas algunos truquitos que muchas veces uno no los tiene en mente, pero hay que empezar a considerarlos ya. En matemáticas muchas veces suele uno sumar un 0, por ejemplo. O lo otro que es multiplicar por un 1. Estas son operatorias convenientes para que se genere lo que uno anda buscando, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a dividir por un 1 conveniente. Es decir, voy a tomar el lado A, el trazo A, y lo voy a dividir por C. Y luego divido, para no alterar, tengo que hacerle lo mismo al B, también dividirlo por C. Porque a finales de cuentas, si yo invierto esto, ¿verdad? Se van a ir los trazos C y me va a quedar el A partido en B, que tenía antes. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que el trazo o el cociente A partido C es conocido. Cateto opuesto partido por hipotenusa era el seno de un ángulo alfa y cateto adyacente B partido en C era el coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que cualquiera sea el ángulo alfa, mientras sea agudo, la tangente de este ángulo se va a comportar igual que el seno del ángulo alfa partido en el coseno del ángulo alfa. Siempre, esas cosas van a ser conocidas, ¿de acuerdo? En la posteridad nos vamos a dar cuenta que en realidad también funciona para cuando un ángulo es mayor de 90 grados o deja de ser agudo. Pero por ahora nos vamos a quedar con que esto funciona para ángulos en el triángulo rectángulo. Acuérdense de eso. Otra cosa que también podemos notar es que, si bien es cierto, vamos a recordar, porque estas cosas a medida que uno va explicando y a medida que va reforzando y va escribiendo nuevamente y va reiterando, uno se lo va memorizando mejor. Si ustedes se fijan, tenemos acá el seno de alfa, lo habíamos definido como el cateto opuesto, que es el trazo A, partido por la hipotenusa, que es el trazo C. ¿Verdad? Sin lugar a dudas que la hipotenusa es el trazo más grande. Por lo tanto, cada vez que yo haga la división
entre el trazo A con el trazo C. El trazo A es más pequeño que el C, por lo tanto, al hacer esa división, siempre me va a dar un valor más pequeño que 1. Así que por ahora podemos concluir de que el seno de un ángulo agudo, un ángulo entre 0 y 90 grados, siempre va a ser un valor menor que 1. Pero también, como una medida entre trazos, es un número positivo. Pero por ahora va a ser positivo porque después en la posteridad va a tener derecho a ser un valor negativo. Lo mismo podemos decir con el coseno del ángulo. El coseno del ángulo alfa en particular estaba dado por el cateto adyacente, que es B, partido por su hipotenusa, que es C. De nuevo la hipotenusa es el trazo más grande y por lo tanto también ese trazo o esa proporción va a ser menor que 1. Pero no podemos decir lo mismo de la tangente, porque la tangente de un ángulo alfa, como está definida como el trazo A partido en el trazo B, nosotros no sabemos en este caso cuál de estos dos catetos es más grande. Si este cateto es un cateto muy grande y este es muy pequeño, entonces este número es un número muy grande. Pero si este cateto es muy pequeño y este es muy grande, entonces este número es un número muy chico. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? Que en el fondo acá podría ser así, que el trazo A fuera muy pequeño y el trazo B fuera muy grande, ahí, ¿ves? Entonces, ahí este valor completo, este es A y este es B, este valor completo sería un número chico. Pero podría ser al revés. Podría ser que tenga un trazo B bien grande y un trazo A un trazo A bien grande, un trazo B bien pequeño, aquí tenga el ángulo alfa, entonces este sigue siendo A, este sigue siendo B, y la división entre A con B pasa a ser un número grande. Entonces, no puedo decir que, como en el seno, que siempre el resultado va a ser un número menor que 1, en el coseno también siempre va a ser un número menor que 1, en la tangente puede ser cualquier número real. Cualquier número real. ¿De acuerdo? Así que existen lo que nosotros llamamos unos triángulos que son triángulos especiales, que son los triángulos pitagóricos, y en los cuales uno va ponderando con una constante y se va encontrando distintos triángulos, distintos números conocidos, como por ejemplo el triángulo pitagórico base, el básico, para un ángulo alfa, es cuando por ejemplo los lados valen 3, 4 y 5. Aquí viene también una explicación que siempre hay que tener en consideración. Las figuras no siempre representan la realidad del problema. Yo estoy poniendo acá que este trazo vale 3 y este trazo vale 4, sin embargo uno puede notar que este trazo es más largo que ese, ¿verdad? Entonces las figuras pueden decir una cosa, pero lo realmente relevante es la información. Es decir, si acá dice 3, aunque este se vea más largo que este, es porque este mide 3. Entonces, claro, aquí si uno quiere calcular, por ejemplo, el seno de alfa es simplemente cateto opuesto, 4, partido por hipotenusa, 5. Si quiero calcular el coseno de alfa, entonces eso vale cateto adyacente, que es 3, partido por hipotenusa, que es 5. Y si quiero calcular la tangente del ángulo alfa, entonces voy a tener el cateto opuesto, que es 4, partido por el cateto adyacente, que es 3. ¿Se fijan? En este caso queda que la tangente es un trazo mayor que 1. Pero si yo calculo, hago lo mismo, pero en el caso del ángulo beta, por ejemplo el seno de beta, ¿cuánto es el seno de beta? El seno de beta, que está acá arriba, el seno de beta es cateto opuesto, 3, partido por hipotenusa, 5. El coseno de beta es cateto adyacente, que es 4, partido por hipotenusa, que es 5. Y la tangente de beta, fíjense ustedes ahora, la tangente de beta es cateto opuesto, 3, partido por adyacente, que es 4. En ambos casos, tanto el seno como el coseno son números menores que 1. 4 partido en 5, 3 partido en 5, 3 partido en 5 y 4 partido en 5. Pero la tangente se dispara, la tangente puede ser cualquier cosa. Puede ser acá mayor que 1 o menor que 1. Y el mayor que 1 puede ser un número gigante, como también no tan grande, y el menor que 1 puede ser un número muy pequeño o cercano a 0. Pero ¿qué quería mostrar? Para finalizar, quería mostrar que este triángulo nosotros lo podemos llamar un triángulo pitagórico, porque si nosotros lo multiplicamos, cada lado
lo multiplicamos por una constante, por un k, ese lo multiplico por un k, este lo multiplico por un k y este lo multiplico por un k, voy a tener siempre los mismos resultados. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, hagámoslo solamente para que lo dejemos claro y alcancemos a poner algún ejemplo, lo dejemos claro. Fíjense aquí el seno. ¿Qué pasa con el seno de alfa? El seno de alfa es 4k partido en 5k. Entonces, ¿qué resulta? Que a menos que el k sea 0, simplificamos el k con el k y nos queda 4 quintos. Es decir, no depende del valor de k. Como no depende del valor de k, entonces se empiezan a generar los triángulos pitagóricos. Pues mire, el triángulo básico para el ángulo alfa es 3, 4 y 5. ¿Qué otro triángulo tenemos que es un triángulo pitagórico? Mire, simplemente basta que usted multiplique por el mismo valor los tres lados. Por ejemplo, si lo multiplicamos por 2, quedaría 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10. Ahí está multiplicado por 2. ¿Ve? Ahora, si quiero otro triángulo pitagórico, entonces multiplico por el número que yo quiera. Pero la idea es tener triángulos que sean números enteros y que cumplan con el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Y eso pasa aquí porque esto es 9 más 16 me da 25. También pasa acá. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. 36 más 64 igual a 100. Y así puedo ir buscando. Yo podría poner cualquier valor, pero la idea es que se genere el triángulo, el teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, si multiplico aquí ahora, para pasar de aquí a acá, quiero multiplicar por 5, entonces acá quedaría 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y 5 por 5, 25. Entonces, usted puede comprobar que al igual que en los casos anteriores, así como que aquí se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado, este al cuadrado más este al cuadrado da ese, que en este el 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es 10 al cuadrado. Uno puede comprobar que aquí también se cumple que el 15 al cuadrado más el 20 al cuadrado es igual al 25 al cuadrado. Eso lo dejamos de tarea y también que usted logre encontrar 2 o 3 triángulos pitagóricos más.